Bueno, muy buenas tardes. Estamos en otra emisión de Panorama Latinoamericano, un programa del Inter-American Institute for Democracy sobre la realidad latinoamericana, los problemas de la libertad y la democracia en Latinoamérica. Hoy nos preocupa un caso bastante grave, que es el caso del ex asambleísta Tito Galo Lara Yepes de Ecuador, que recibió en el año 2013 asilo político en Panamá, tras haber seguido un proceso por homicidio en Ecuador, del que primero fue absuelto, después fue vuelto a de alguna manera imputar y condenar, y la revocatoria de ese asilo político en Panamá. Estamos con el embajador Guillermo Cochés, que como ustedes saben tuvo una muy destacada misión en la OEA en nombre de Panamá en defensa de los principios de la libertad contra la dictadura chavista, y que fue precisamente embajador en la OEA, y además recibió el premio Francisco Miranda en el año 2013 por el Inter-American Institute for Democracy. Embajador Cochés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, José, encantado de saludarte. Para mí es un placer estar con el Instituto por la Democracia. Bueno, es un placer para nosotros también, y queremos charlar de algunas de las características de este caso, que creo que tiene varias aristas. Uno es el proceso en sí, el proceso penal, en el que Galo Lara es imputado después de haber tenido una posición crítica y de denuncia frente al gobierno de Correa. El otro es la concesión del asilo político por parte de Panamá, que está sustentado en el peligro para la vida de Galo Lara y su familia, y luego la revocatoria de ese asilo político después de un cambio de gobierno, lo que me parece que también pone en crisis un poco la cuestión de la continuidad jurídica del Estado. ¿Cómo ve usted este caso? Bueno, inicialmente el caso se da en Ecuador en una forma irregular. Como bien dices, primero lo acusan de homicidio, lo liberan, después lo acusan de cómplice y lo condenan en una forma, a nuestro juicio, totalmente irregular, porque no se aceptaron testigos presentados por Galo Lara. Ello llevó a que Galo Lara pidiera asilo en Panamá el 16 de septiembre de 2013. Sin embargo, ese mismo día hay una orden de Interpol, una orden roja, una alerta roja, donde se le pide que sea deportado al Ecuador, porque se le pide extradición porque hay una condena en Ecuador en su contra, lo cual resulta totalmente falso, porque la condena inicial se da el 20 de septiembre, o sea, 4 días después de que se solicita en extradición por tener una condena, y posteriormente él apela a esa sentencia y va a casación, que se le niega el 20 de noviembre, o sea que la sentencia estaba ejecutoriada el 20 de noviembre. Ecuador presenta una solicitud de extradición formal y esta solicitud se le niega porque ya se le concede asilo en Panamá a Galo Lara, lo cual imposibilita que el proceso se adelante. Posteriormente, no con cambio de gobierno, sino con cambio de canciller, y como consecuencia de un barco retenido en las aguas territoriales del Ecuador norteamericano, pero con norteamericanos adentro, pero con bandera panameña, el gobierno de Ecuador presiona al gobierno de Panamá para que, a cambio de la devolución del barco, donde aparentemente se realizaban operaciones del narcotráfico de la DEA, una operación encubierta, le den a Galo Lara a cambio de la devolución de ese barco de bandera panameña, lo cual Panamá se opone, siendo Fernando Núñez Fábrega el canciller y siendo la vicecanciller es la que va a Ecuador, y cuando el canciller Patiño le pide eso a cambio, ella le dice: eso es un irrespeto para mi país. ¿Qué ocurre? El presidente Martinelli, por un arreglo con el presidente Correa, decide reemplazar al canciller Fernando Núñez Fábrega y nombra a otro que a los pocos días
vuelve a establecer contactos con el gobierno de Ecuador para normalizar la situación que se da entre ambos, donde los embajadores fueron retirados. Se aduce que hay nuevas pruebas. El 16 de mayo, que es un sábado, previo un fallo en un lugar que queda a 6 horas de Quito, vuelven a condenar a Galo Lara en una forma inaudita porque ya había sido condenado y le trasladan a la Corte Suprema de Justicia ese mismo viernes. El fallo se lo pasan a Cancillería de Ecuador y Cancillería de Ecuador lo pasa a Panamá requiriendo la extradición de Galo Lara en base a nuevas pruebas. Todo eso se hizo en un solo día, o sea, menos de 24 horas, ya había salido del juzgado, que queda a 6 horas de Quito, y había pasado por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, ya había sido llevado a la Cancillería de Ecuador y había sido llevado a la Cancillería panameña en un día sábado que no es hábil ni en Panamá ni en Ecuador. O sea que todo eso demostró una gran preocupación. Llega el nuevo gobierno y en el nuevo gobierno se da el juicio de extradición contra Galo Lara. Perdón, ahí es donde yo tenía, claro, o sea que la revocación del asilo se produce durante el gobierno de Martinelli ya. Así es, se produce durante el gobierno de Martinelli y es el nuevo gobierno quien le decide tramitar. Yo he criticado lo que hizo el nuevo gobierno porque me pareció que no era lo más indicado y te voy a explicar por qué. Cuando van a la Corte Suprema de Justicia, a la sala penal, que son 3 magistrados, se presenta el argumento de todo lo que te acabo de decir y sobre todo que a Galo Lara no se le permitió pruebas que demostraran su estatus de perseguido político. ¿Qué pruebas nosotros presentamos? Un testimonio del ex canciller Fernando Núñez Fábrega que iba a decir lo que había ocurrido, que por qué lo habían sacado. Un testimonio del presidente Martinelli que explicara por qué cambió de opinión, igual del canciller Francisco Álvarez de Soto, al que denunciamos por posible corrupción ante el Ministerio Público y denuncia que todavía está en trámite, y a los 3 expresidentes del Ecuador, Osvaldo Hurtado, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez. Los 3 dieron declaraciones por escrito en la Cancillería reflejando el estatus de la justicia bajo el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, en la Corte Suprema no se aceptaron los argumentos y aprueban la extradición. Cuando la extradición es devuelta a la Cancillería panameña, allí vamos y solicitamos la práctica de las pruebas, ya que el fallo de la Corte Suprema indicaba que en efecto no se le habían dado las garantías a Galo Lara porque no se le había podido presentar pruebas, o sea, no se le permitió su defensa. En Cancillería se toman las declaraciones de estos funcionarios que te mencioné. Sin embargo, la Cancillería, a los 2 meses de haber sido presentada y sin ningún argumento y sin avisarnos, otorgó el asilo, la extradición, disculpen, a Galo Lara hacia el Ecuador. Fue un viernes, yo acababa de visitar ese día a Galo Lara en la cárcel de La Joya, bastante distante de Ciudad de Panamá, y me imagino que esperaron a que yo me fuera de la cárcel para hacer el operativo policial para llevarlo al aeropuerto. Era la 5ª vez que el gobierno de Ecuador enviaba aviones para llevarse a Galo Lara y nosotros habíamos impedido en ocasiones anteriores que eso ocurriera. El argumento de la Cancillería es un argumento, a mi juicio, que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Dicen que el gobierno de Ecuador dio garantías al gobierno de Panamá que a Galo Lara no se le iba a torturar y se le iban a respetar sus derechos humanos en Ecuador. Es como que el ladrón dé garantías si lo dejas entrar a tu casa que no te va a robar nada. Y además en la concesión del asilo ya se había supuesto que estaba en peligro, o sea, ya se había puesto en duda por parte de Panamá. Así es. Además que no es cierto
que ellos presentaron nuevas pruebas. Las nuevas pruebas que presentaron era una extensión de la solicitud inicial que estaba viciada. La solicitud inicial era del 16 de septiembre, cuando no había una condena de Galo Lara, y así lo dice la segunda solicitud, en base a lo solicitado inicialmente el 16 de septiembre de 2013, agregamos este punto. O sea, que era una extensión. O sea, todo, a mi juicio, con un propósito quizás de parte del gobierno de Panamá, de satisfacer a Correa pensando en la cumbre de las Américas del 2015, que si se le otorgaba a Galo Lara en extradición, se permitiría que Panamá tuviese como entre sus visitantes a Rafael Correa, y no lo querían crearle problemas. Esa fue la situación. Realmente no hizo más llegar Galo Lara al Ecuador, y lo han puesto en una celda donde no se le permite la visita de sus abogados y no se le permite recibir los mínimos que un prisionero de su categoría, me refiero a categoría política y no criminal, porque él no es ningún criminal, debe recibir como respeto a sus derechos humanos. Tengo entendido que tanto al Ecuador como a Panamá se le ha denunciado ante la Comisión de Torturas de las Naciones Unidas por el trato que está recibiendo en este momento Galo Lara en la prisión en el Ecuador. Recalco un punto que usted mencionó, que es esto de la segunda condena, que parece armada simplemente para sañar todo lo que había ocurrido anteriormente. O sea, seguramente eso parece casi un arreglo entre el gobierno panameño y ecuatoriano para no invocar un antecedente que de alguna manera estaba viciado de nulidad de una manera bastante burda. ¿Tiene que ver con eso, esto de la segunda condena? Es posible, pero a mi juicio la segunda condena es una condena ya dada anteriormente, claro, porque es como si a una persona la condenaran dos veces. Pero vuelvo y repito, todo se hizo en 24 horas de un juzgado que queda a 6 horas de Quito, a la Corte Suprema de Justicia de Quito, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en menos de 24 horas. Algo sí, insólito, absurdo. algo absurdo que no se da en los conductos diplomáticos jamás. ¿Cuáles son jamás. Y nadie lo puede explicar. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales un asilo político pudiera ser revocado regularmente? Es la primera vez en la historia de la República de Panamá que un asilo político es revocado. El argumento que utilizó el canciller Francisco Álvarez de Soto fue el que se trataba de una nueva petición con nuevas pruebas. Tan falso es eso que el expediente que presenta la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia para evaluar si procede o no la extradición, extrae, así como le estoy diciendo, la parte relacionada al primer asilo, la primera solicitud de asilo. Sin embargo, es evidente que se fundamentó, porque lo dice inclusive, en el asilo solicitado el 16 de septiembre de 2013. O sea que es totalmente falso, totalmente falso. En Ecuador no hay justicia. Rafael Correa es la justicia en Ecuador, y es una pena. Y eso lo sabe todo el mundo, lo saben los gobernantes de todas partes. Miren ustedes todo lo que han hecho con el pleito con la Chevron. Aquí en Panamá se dijo que habían gastado 6 millones de dólares para lograr la revocatoria del asilo de Galo Lara. Conociendo todas las historias que en las últimas semanas y meses han estado saliendo en Panamá, donde en el gobierno anterior todo tenía un precio, no nos extraña que altas figuras del gobierno panameño en ese momento, en el gobierno anterior, hayan sido partícipes de este, entre comillas, negocio para poder extraditar a Galo Lara Yepes. Claro, el caso de Galo Lara es suficientemente grave por sí mismo. Ahora, el antecedente que queda me preocupa inclusive más, ¿no? La inseguridad de la institución del asilo político, que tiene una historia muy importante en la defensa de la libertad de las personas a lo largo de muchísimos casos, ¿no? Sí, en el caso de Panamá,
hay muchas personas, hay varias personas asiladas. Está el expresidente Abdalá Bucaram, está el exdictador de Haití, Raúl Cedras, y está una persona muy llamativa por lo que hizo en el pasado en su país, María del Pilar Hurtado, que inclusive la Corte Suprema de Justicia de Panamá le revocó el asilo que tenía en Panamá por una decisión judicial. Sin embargo, ella no ha sido extraditada a Colombia. Entonces, en el caso de Galo Lara hay algo muy extraño. Y ese algo extraño puede ser lo que, repito, ocurrió con tanta frecuencia en el gobierno del presidente Martinelli y que se comprueba con las denuncias que todos los días emergen en los diarios sobre la corrupción existente en ese gobierno, donde aparentemente todo, como en un mercado, tenía precio. ¿Y por qué cree que el gobierno de Varela esto se llega a ejecutar? La verdad es que no lo entiendo. Sé que había una diferencia de opiniones entre algunos ministros de Estado sobre este tema, que algunos lo consideraban a Lara un criminal común y corriente y otros lo consideraban como un perseguido político, porque si uno lee el expediente, quitándole la parte política, dirá, bueno, este tipo está condenado allá. La persona con la que tuvo 2 hijos es la principal implicada, etcétera. Pero cuando uno desmenuza el expediente, se da cuenta de que todo fue armado. Primero lo acusan de asesinato. Segundo, lo acusan de cómplice. Y de cómplice con una llamada a un celular que fue adquirido a posteriori del accidente que da la ocasión de matar a estas personas. También las personas involucradas tenían unos récords, unos registros judiciales, policiales graves de violencia anterior, y había gente que había jurado vengarse de ellos. O sea que Galo Lara en esto es un accidente que aprovecha Correa en su afán de vengarse de él, porque Correa es una persona, como yo le he descrito, muy controvertida con todo aquel que se atreva a cuestionarlo. Recordemos el caso del diario El Universo, donde un artículo de opinión ocasiona la deportación de un periodista, Emilio Palacios, que está en los Estados Unidos, y la multa de $30 millones a los dueños del periódico y orden de detención, que si no es por una campaña, yo estaba en la OEA en ese tiempo, que se realiza a nivel mundial con la relatora de la libertad de expresión, Catalina Botero, no se revoca esa multa, y Rafael Correa no se ve en la obligación de perdonar esa absurda multa a su favor. Y él, para demostrar el interés que tenía en el juicio, él estuvo presente en todas las instancias del juicio. ¿Qué juez, estando el presidente de la República, el afectado, el supuesto afectado, en un tribunal, va a negarse a complacerlo? Por favor, si lo que está es su puesto y quizás su subsistencia diaria. Después de que se concede la extradición y con estas condiciones de detención que usted menciona y aislamiento y violación de las condiciones de la extradición, ¿hay alguna actividad de la Cancillería panameña, alguna protesta? ¿Cree que va a ocurrir eso? En Panamá no hemos hecho absolutamente nada porque ya la vía se agotó aquí, pero repito, tengo entendido que los abogados de Galo Lara en el Ecuador han presentado una denuncia contra el gobierno de Panamá y el gobierno del Ecuador por considerar que la situación que él vive allá es de tortura causada pues por la extradición de Panamá al Ecuador y por las condiciones carcelarias que le están dando en el Ecuador. ¿Usted considera que Correa es el sucesor de Chávez en el manejo de este sistema llamado socialismo del siglo XXI en Latinoamérica? Bueno, yo considero que las características del gobierno de Correa son similares a las de todos estos gobernantes de Bolivia, Ecuador, que lo que están es repitiendo Los mismos esquemas, digamos, de gobierno. Las mismas prácticas, el mismo esquema de parte de Chávez en Venezuela, la reelección, el control de los medios
de comunicación, el control del aparato legislativo, la sumisión total del órgano judicial. Eso es lo que no ha logrado, por ejemplo, Cristina Fernández. Y sobre todo algo que se compagina con todo lo que están actuando. O sea, te hablan de socialismo del siglo XXI, lo que son es socialismo corrupto del siglo XXI, porque todos tienen algo en común. Les encanta criticar al imperio, pero duermen con el dólar. El color verde de ese socialismo es totalmente definido en todos ellos, y por eso es que se dan las sanciones norteamericanas contra Venezuela. No contra Venezuela, sino contra los corruptos en Venezuela, que ahora se quejan del imperio porque les van a cautelar sus cuentas, sus propiedades y la de sus testaferros. Embajador Cochés, le agradezco muchísimo que haya estado con Panorama Latinoamericano. Ha sido un honor tenerlo. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Muchísimas gracias.